Strike va a cerrar. Vuelve y juega, parceros. Se escucha de nuevo que Blood Strike va a cerrar. Así que quédate y vamos a descubrir si Blood Strike en verdad va a cerrar. Últimamente se ha escuchado de nuevo que Blood Strike va a cerrar. ¿Y por qué la gente está tan segura o cree que esto va a pasar? Todo esto se debe a que NetEase tiene la maravillosa fama de cerrar sus juegos. Sí, NetEase es la misma que me cerró uno de mis videos por decir que tenía hacker el juego. Lo cierto es que esta empresa ha cerrado de verdad muchos juegos. Eso no es mentira. La fama no se la ha ganado por querer ganársela. Es toda la verdad. Los juegos terminan muriendo y simplemente NetEase lo cierra, ya que no produce mucha ganancia y lo que están dando son pérdidas. Entonces lo mejor es cerrarlo. Y como siempre lo he dicho, parcero, eso es normal. A todas las empresas del mundo les puede pasar esto. Pero a NetEase le ha pasado varias veces, por no decir muchas. Quizás es que no ha podido lograr tener éxito en sus videojuegos debido a que la mayoría eran copias de otros juegos. Momento, Blood Strike es una copia. Bueno, copia como tal no es Blood Strike, pero que sí se parece o tiene muchas cosas similares a otros videojuegos. Eso es innegable. Pero aún no me responde las preguntas, Kraken. NetEase en verdad va a cerrar Blood Strike. Pues la verdad tenemos que saber primero un par de cositas que estamos omitiendo y que muchos no saben. Número 1. Ya sabemos que NetEase es una empresa que le gusta cerrar videojuegos. Y este youtuber nos los ha mostrado en varios de sus videos. Tuvieron que cerrar Survival Royale, otro Battle Royale. Después de que Ezequias dijera que también este Blood Strike estaría corriendo con la misma suerte, ya que es un Battle Royale y le pertenece a NetEase, todo el mundo se estaba preguntando si esto podría ser posible. Y sí es posible. Número 2. Pero antes de continuar con el número 2, te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho. Digo esa campanita, mi rey. NetEase ha tenido un comportamiento diferente con Blood Strike a diferencia de los otros videojuegos. Aunque estadísticamente tiene tendencia a la baja, este videojuego ha tenido mucho más beneficios o más éxito que los que han cerrado. Blood Strike le ha dejado muchas ganancias al señor NetEase, bueno, a la empresa asiática. Y debido a la tendencia a la baja, Blood Strike sabe que esto puede cerrar en cualquier momento. Así que está haciendo todo lo posible por mantener a todos los usuarios activos, regalándoles muchos regalos si se mantienen activos durante 15 días. Y es que algo que tenemos que tener claro es que una empresa no pierde jugadores, porque cada videojuego con el pasar de los tiempos obtiene muchos más. El éxito de un videojuego es tener muchos, pero muchos usuarios, o de esos usuarios que ya tiene, activos, online. Porque de nada sirve tener 24 millones de usuarios y todos esos usuarios están offline. ¿Y cómo vamos con Blood Strike? Pues hay muchas personas que han dejado de jugarlo. Y cuando digo muchas, es muchas. Desde que salió Shooter Island... Por favor, ese no es. Ahora sí. Desde que salió Shooter Island, parceros, Blood Strike viene en picada. Y esto lo sabe la gente de Blood Strike. Así que toca recurrir a la estrategia de todos los videojuegos. Para mantener más gente entretenida, más gente pegada a Blood Strike, las empresas de videojuegos recurren a atraer gente nueva, nuevos jugadores. Y para eso tienen que gastar más dinero en publicidad, más youtubers y hacer una buena propaganda, un buen marketing que les ayuda a obtener un gran impacto, así poder atraer nuevos jugadores. Y estos nuevos jugadores obviamente estarán más activos que los viejitos, pues los viejos terminan aburriéndose tarde o temprano si el juego no les da lo que ellos quieren. Y a veces simplemente se aburren porque el juego no llena sus expectativas. En cambio, un jugador nuevo jugará más tiempo y estará más tiempo activo hasta que se aburra. Y esta gráfica nos muestra los repuntes y caída que ha tenido Blood Strike. Y en cada repunte quiere decir que hay gente nueva o personas más activas dentro del juego. Y si comparamos la gráfica de Blood Strike
con un juego de los grandes, con Warzone Mobile. Como pueden ver, Warzone Mobile sí viene en picada sin repunte ni nada. Esto viene directamente para abajo. Podemos entender que Blood Strike no está tan mal. Bueno, en comparación con Warzone. Y aquí hay algo muy importante, es que los shooters de Battle Royale en este mes han tenido una fuerte caída. Todos los Battle Royale tuvieron una fuerte caída en este mes. Y Blood Strike lo está haciendo bien. Tiene tendencia a la baja, pero tiene repuntes, algo que los demás videojuegos muy pocos tienen en el género de Battle Royale en mobile. Esto es una buena noticia para los de Blood Strike, pero si quieren un consejo, los desarrolladores deben apoderarse de Facebook. Blood Strike en Facebook cuenta con más de 1 millón de seguidores. Esto quiere decir que tiene más apoyo en esta página o en esta red social que ninguna otra, pero solo se ha enfocado en los TikTokers y en los YouTubers. Si logra contratar grupos de Facebook donde solamente se ve a Blood Strike, muchísimos, pero muchísimos más nuevos jugadores tocarían esta plataforma. Pero por alguna razón que desconozco, la gente que está haciéndole marketing a este videojuego solamente se ha enfocado en TikTok y en YouTube. Número 3. Y para la número 3, chicos, aquí sí hay que preocuparse. Pero antes de continuar con este número 3, hay una aplicación que te ayudará a grabar los mejores momentos de tus partidas y sin necesidad de tener que grabar todita la partida. Con solo oprimir un botón puedes grabar ese clip épico que hiciste. Y no solo eso, también puedes editarlo. Así que olvídate de grabar toda una partida que te hace ocupar espacio y llenarte la memoria. Está tanto para celular como para PC. El link te lo he dejado en la descripción. En la número 3, parcero, tenemos este juego. Este videojuego tiene sus días contados. NityEase también lo va a cerrar. Este fue el último comunicado que sacó NityEase anunciando que Marvel Super War no va más. Para los que no lo sabían, NityEase había sacado un videojuego en colaboración con Marvel. Se cree que para junio cerrará. Y esta repentina decisión pone a temblar a toda la comunidad de Blood Strike. Y el youtuber Kental nos da su opinión. Efectivamente, chicos, la empresa que cierra sus juegos después de meses de haberlos sacado dice que nosotros, el público, no somos confiables. Y ojo, toca aclarar que este Marvel War, el que va a cerrar, no es este. Este es otro, este es otra colaboración con Marvel, pero se llama Rivals. El Marvel Rival hasta ahorita tiene un lanzamiento o una alfa cerrada, es lo único que tienen. No es el juego en sí lanzado globalmente, apenitas hay una alfa cerrada. Pero este Marvel... Sí, bueno, pues los mismos desarrolladores del juego, o sea, los trabajadores que se encargaron de hacer el juego, han dicho que el director de ese juego les ha pedido explícitamente que copien tanto mecánicas como diseños, habilidades, etcétera, de cosas a otros juegos. Bueno, según las palabras de Ken Talk, nos dice que los desarrolladores del juego Rival han dicho que su director les dijo que tocaba copiar de todito. Copien de todito los juegos. Manda capitán, no manda marinero. Les voy a dejar el link de este canal y de este video por si quieren saber más. Conclusión, chicos, Shooter Island llevó a la perdición a Blood Strike, ya que cuando salió este mapa mucha gente decidió irse para otro lado para volver a sus antiguos juegos. Debido a que Blood Strike no ha sabido contener todas esas personas que estaban esperanzadas con que este juego sea un shooter diferente a los demás, la gente ha optado por irse a los videojuegos que tenía anteriormente. De vez en cuando vienen a jugar Blood Strike, pero es de vez en cuando. Y esto se ha debido a que cuando salió Shooter Island, el mapa salió mal optimizado. Los requisitos mínimos cambiaron, ya no van a ser para 2 GB de RAM, lo que dejó por fuera también a mucha gente. Los pocos que pueden jugarlo, pues les va mal, no les va bien. Incluso algunos dispositivos de 4 GB de RAM me han dicho que les va más o menos. Blood Strike tiene un reto por recorrer si quiere que esto funcione. Deberá mantenerse así y no mantenerse así. Sepan algo, queridos amigos, cuando Blood Strike tenga una caída libre, vendan todas sus cuentas, porque es muy posible que cierren el juego. Pero mientras se mantenga así, hay esperanza. Ahora ya lo sabes, Blood Strike por ahora no va a cerrar. Godlike.